En estos momentos me voy a permitir compartir mi pantalla de trabajo y vamos, por favor, con la ayuda de todos ustedes, a hacer un repaso desde la parte más básica de la física. Quiero que ustedes me expliquen si ustedes entienden qué es la física y entienden por qué en su formación académica es necesario que ustedes tengan clases de física. ¿Ya? Entonces, comencemos, por favor. ¿Alguno de ustedes, al azar, recuerden que la participación en clase en esos momentos es fundamental para recuperar sus calificaciones? Y les voy a tomar nota de nombre y apellido. ¿Alguno de ustedes quisiera decirme qué entienden por física? ¿Qué es para ustedes la física? La ciencia que estudia el movimiento. ¿Quién me habla? Por favor, en el momento que hablen, preséntense, corazones. Y si son tan amables, activen un ratito su cámara para yo irles identificando. ¿Ya? Hola, soy Eli Gabela. Muy bien, Eli. Un gusto conocerte. Eres Eli y me dijiste qué es la física para ti. Sí. Me dijiste que es la física, es lo que estudia el movimiento. ¿Ya? Sí. Hasta el momento tú conoces que la física es exclusivamente sobre movimiento. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera aportar? O si piensan que de pronto la física no es exclusivamente hacia el movimiento, sino que tiene un poco más. Profe, yo creo que es el estudio de la materia y de la energía. Por favor, ayúdanos compartiendo tu nombre y si eres tan amable, tu camarita un segundo para yo tomar nota de quién está hablando. Luis Ávila, profe. Luis Ávila, hola Luis, un gusto conocerte. A ver, me estás diciendo que al concepto de Eli tenemos que ponerle que además estudia la materia y estudia ¿qué otra cosa? La energía también, profe. La energía. Muy bien, energía y materia. Perfecto, Luis. ¿Alguien más en ese momento quiera aportarnos un poquito más? Yo creo que, ay, perdón, ¿Ya? yo creo que es básicamente como, es una ciencia que estudia como los problemas que se tienen en el universo, como las dudas que hay en el universo. Ajá, fíjense lo que estamos diciendo. Estamos tres conceptos. Una chica nos dice que es de movimiento, un compañero nos dice que es no solamente de movimiento, sino también energía. Y hay alguien que expande un poco más el concepto y nos habla de cosas en el universo, básicamente. Y todos tienen razón. Todos tienen razón hasta donde conocen. Pero la física es más allá de eso. La física es el estudio de la naturaleza. Y con naturaleza me estoy refiriendo a que es el estudio de todo lo que tiene que ver con naturaleza. Tiene que ver con movimiento, movimientos estelares, movimientos que nosotros al caminar, movimientos en un elevador, tiene que ver con energía, cuando se propagan partículas en ondas, tiene que ver con los movimientos estelares, tiene que ver con la fuerza de gravedad, que es la que nos permite que estemos pegaditos a la superficie de nuestro maravilloso planeta. ¿Ya? Entonces, si alguien es tan amable de intervenir en este momento, ayudándonos a leer un poco la diapositiva que les estoy mostrando en pantalla, para que tengamos un concepto ya bien riguroso de qué es la física. Por favor, ¿hay que quiere intervenir? Profe, al menos en mi caso no se ve la pantalla, solo se ve como una línea blanca. Profe, Una ahorita línea mismo blanca. Sí, profe, se ve una línea blanca. Una línea blanca, ya. Entonces déjenme, por favor. Dejo de compartir y voy a volverlas a compartir. ¿Sigue habiéndose una línea blanca? Ahora sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, si ven, ahora sí tienen acceso a lo que está escrito en pantalla. Por favor, alguno de ustedes que sea tan amable y ayúdeme leyendo un poquitito. Yo puedo leer. Ok, por favor.
Em, la palabra física proviene del vocablo griego physique, que significa naturaleza. Es la ciencia que estudia la materia y la energía, así como la forma en que estas se relacionan. La Muy bien. física, la física explica qué pasa cuando el agua se congela o hierve, por qué arde el fuego y cómo fluye la electricidad. Trata sobre qué es la luz, cómo se mueven las cosas y cómo se produce el sonido. Entonces, fíjense, cada una de sus intervenciones anteriores tuvieron 100% de razón, aunque fueron un poquito escuetas, ¿ya? La física estudia todo lo que tenga que ver con fenómenos naturales, ¿ya? Quiero hacer una acotación aquí. Fenómenos naturales no es lo mismo que fenómenos meteorológicos, porque esa es una confusión que, aunque parezca mentira, es muy común. Un fenómeno meteorológico es un fenómeno en el que tenemos algún evento natural, una inundación o un volcán o cualquiera de estas cosas. Un fenómeno natural, un principio natural, quiere decir con materia, energía, movimiento, temperatura, tiene que ver con cantidad de materia, tiene que ver con la intensidad de la luz, tiene que ver con la intensidad del calor, el calor, la termodinámica. Todas esas cositas son fenómenos naturales. Son fenómenos que son per se de nuestro planeta, características fundamentales de nuestro planeta, características fundamentales de nuestro sistema solar y de nuestra posición en el espacio. ¿Ya? Desde ahí bien. Les contaré un poco, la física surge, fíjate que viene del vocablo griego physique, y casi todo viene del vocablo griego. La física nació en Grecia. La física nace en Grecia en una época muy remota en el que todo tenía una explicación a través de un dios. ¿Sí? ¿Conocen algo de mitología griega? ¿Algo han escuchado de la mitología griega, los dioses griegos? Zeus. ¿Alguien más? Levantan la manita Elizabeth. ¿Ya? ¿Han escuchado de los dioses griegos? Ellos tenían un dios para explicar cada uno de los fenómenos de la naturaleza. ¿Ya? Y llegó un momento en el que se rompió la relación con los dioses. Las personas dijeron, ¿por qué hay un Dios que controla todo? No puede ser así, todo tiene que tener una causa. Y comienza un proceso que demoró muchísimos años en entender cada uno de los fenómenos físicos. Los griegos, que es un archipiélago, Grecia es un archipiélago, es un conjunto de muchas islas que están con una parte también peninsular pegada a Europa. Es una región que está muy marcada por el clima mediterráneo. Este gran aspecto marcado en el clima mediterráneo produjo muchos problemas para la alimentación del pueblo griego en la época muy antigua. Entonces ellos veían que todo tenía que estarse rindiendo a un dios. Y alguien cansado simplemente dijo, bueno, o sea, vamos a buscar una causa, vamos a ver por qué nuestras cosechas no están funcionando. Si estamos haciendo tributos a los dioses y nuestras cosechas no funcionan, algo tiene que estar pasando aquí. Entonces comenzaron un largo proceso de investigar de los por qué de las cosas. Esos por qué de las cosas evolucionaron hasta donde estamos nosotros acá, con diversos pensadores, personas que fueron muy puntuales, muy brillantes y sus condiciones sociales les permitieron llegar a un gran avance y desarrollaron la física que conocemos hasta ahora. La física que conocemos ahora se divide en dos grandes partes. Tenemos la física clásica, que es la física que vamos a estudiar en todo su periodo académico hasta que se gradúen. Y tenemos la física cuántica, que es un mundo un poco más complicado, del cual no vamos a tocar mucho. Sin embargo, retomemos la física clásica. La física clásica es la que podemos tocar, la física de nuestro día a día. Es la física que vemos cuando nos preparamos
un rico cafecito y el café necesitamos que caliente el agua, cuando estamos horneando un rico pastel y sentimos el calorcito que sale del horno. Todos estos aspectos que podemos tocar, sentir, son aspectos de la física clásica. Por favor, alguno de ustedes, chicos, que nos quiera en este momento ayudar leyendo la lámina en la que estamos dividiendo la física clásica. Ya, Martín Herrera, por favor. En este estamos dividiendo la física clásica en 5 grandes ramas. ¿Sí? Física clásica, la física que podemos sentir, la dividimos en 5 ramas. Por favor, Martín, comienza tu intervención ayudándonos a definir cada una de las 5 partes en las que dividimos la física clásica. Ya. Mecánica. Estudia el movimiento que pueden realizar los cuerpos analizando las fuerzas que actúan. Bueno, Termodinámica. por favor. Hablaste de la mecánica. Leíste la mecánica. Dime un ejemplo, solo un ejemplo, de qué entiendes con esa definición sobre qué es la mecánica. Que el movimiento digamos, el movimiento de un carro o de algunas fuerzas que llegan a moverse. Está perfecto. La siguiente definición de termodinámica, por favor, Martín. Estudia los fenómenos térmicos, es decir, todo lo relacionado con calor y temperatura. ¿Algún ejemplo? ¿Cómo hierve el agua? Perfecto. Óptica, por favor. Se encarga de dar explicación a todos los fenómenos relacionados con la luz. ¿Un ejemplo? ¿Cómo se prende un foco? A ver, ¿cómo se prende un foco? Podría ser un ejemplo más de la electricidad y el magnetismo. Un fenómeno óptico que ven ustedes con regularidad es como formamos un arco iris. Como está con una pequeña llovizna, llega un hermoso rayo de sol y nos forma un arco iris. Ese es un fenómeno más apreciable de la óptica, ¿ya? Electromagnetismo. Estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos. ¿Ya? Un ejemplo, si sabes, por favor. De magnéticos me llega a por ejemplo, algo de un imán o un campo magnético, algo así. Verás, algo que usas muy comúnmente que tiene que ver exclusivamente con el electromagnetismo es el horno microondas. Cuando tú calientas tu comida en el horno microondas, ahí estamos haciendo uso de electromagnetismo. O cuando tocas el timbre de tu casa. El timbre funciona por un principio del electromagnetismo. ¿Ya? De la acústica. Es la rama que se ocupa del estudio de las ondas sonoras. ¿Algún ejemplo? El sonido de algún instrumento o cualquier cosa. Algún instrumento, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces, tenemos 5 ramas en las que se divide la física. La mecánica, que tiene que ver con movimiento y fuerzas, termodinámica con temperaturas, calores, óptica con luz, electromagnetismo con electricidad y magnetismo que están unidos, y la acústica con sonido. El curso de ustedes, a ver. Ahora, ya sabemos cómo se divide la física, pero ¿por qué la física es una ciencia? ¿Alguno de ustedes, por favor, ayúdenme diciendo por qué la física es una ciencia basándonos en la diapositiva que les estoy mostrando? Pueden leer la diapositiva y a partir de ahí podemos sacar algún concepto. Luis Ávila, ¿ya? Profe, porque se basa en explicar algo. En este caso, pues, las cosas de la naturaleza, ¿no? ¿Ya? Lee la lámina. Bien, profe, a ver. La física es una ciencia y ¿por qué? Para llegar a conclusiones certeras y útiles en cualquier disciplina científica se deben realizar mediciones. Tan solo la determinación del largo de una cuerda o el peso de un animal implica un paso importante en el desarrollo del conocimiento. Así pues, entramos en el terreno de las magnitudes físicas, las cuales consisten en propiedades medibles que se encuentran en la naturaleza o el medio que nos rodea. Ahora fíjate, vamos a hacer un enlace entre lo que tú dijiste de por qué es una ciencia con esto que dice la lámina. Usted nos está diciendo que es una ciencia porque intenta explicar algo, ¿ya?
para intentar explicar algo, requiere un procedimiento o un proceso. Este proceso está basado en la medición. La física es una ciencia porque intenta explicar algo basándonos en mediciones, ¿ya? Porque es importante que nos estemos basando en mediciones, porque les estaba hablando del ejemplo de la mitología griega. La mitología griega intentaba dar explicación a los fenómenos físicos, pero se basaba en la existencia de un Dios supremo que los controlaba. Por eso no es una ciencia. Una ciencia es cuando tú intentas explicar algo, pero basándote en datos, en mediciones, en números y en comparaciones. ¿Ya? Ahora, entramos en el terreno, como dice la presentación, de las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son la forma en la que medimos cada una de las propiedades que están involucradas en la física, ¿ya? Y les muestro cuáles son esas magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son, chicos, 7 magnitudes que son fundamentales. ¿A qué me refiero que son fundamentales? Son las magnitudes físicas que tienen una relación directa con los objetos que estamos estudiando, con las partículas que estamos estudiando o con las ondas que estamos estudiando. Las podemos clasificar entonces una magnitud física si son fundamentales o derivadas. Las fundamentales, estas que les estoy mostrando acá, ¿ya? Las fundamentales son las que están directamente relacionadas a lo que nos interesa medir, como el tiempo, la masa, la cantidad de sustancia o materia, la intensidad luminosa, la temperatura y la corriente eléctrica. Esas son las magnitudes físicas. Esas son en lo que la física se apoya para hacer mediciones y en base a esas mediciones hacer una explicación de un fenómeno que esté ocurriendo. Y a partir de esas medidas fundamentales podemos calcular medidas que son derivadas. Las medidas derivadas generalmente son las causas de los fenómenos. Puede ser una fuerza, puede ser la velocidad, el área, volumen y densidad o voltaje. Esas son las principales medidas que son de magnitudes físicas que nos permiten medir los parámetros de los fenómenos que estemos observando. Las clasificamos entonces por su origen, ¿ya? Y, por favor, hacemos un repaso de matemáticas con las magnitudes que podemos clasificar, si son escalares o si son vectoriales, ¿ya? Un escalar es un numerito, es decir, que las magnitudes físicas las podemos clasificar, sí, para identificar, para tener toda la información de un sistema, necesitamos solo un numerito o necesitamos más de un numerito. Si necesitamos un numerito, es una magnitud física escalar. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es una magnitud física que nos dice la cantidad de calor que hay en un sitio y solo necesitamos un número para identificar y para tener plena información. Sin embargo, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué es vectorial? Porque tú no solamente con un número puedes identificar todos los aspectos de una fuerza. Tú necesitas saber la intensidad de esa fuerza, necesitas saber la dirección de esa fuerza y necesitas saber la orientación de esa fuerza. ¿Ya? Por favor, hasta este momento indíquenme, chicos, levantando la manita si solo quieren así, si están entendiendo lo que están aquí y si están recordando alguna clase del profe Gabriel y esto ya lo tienen totalmente claro. Profe, entonces las magnitudes vectoriales no son constantes. Ninguna magnitud es constante, ¿ya? Algo que sea constante es algo que es invariable.
Todas las magnitudes son variables porque dependen del sistema que estás estudiando. La diferencia entre las escalares y las vectoriales es que las escalares, para describir una magnitud escalar, requieres un solo numerito, como la temperatura, la distancia y la masa. Para medir una temperatura solo necesitas saber cuántos grados Celsius hay. Para medir una distancia solamente cuántos metros o kilómetros hay. Y para medir una masa solo necesitas saber cuántos kilogramos, gramos o libras hay. ¿Estamos de acuerdo? Para una vectorial necesitas más de un número. Para medir una posición necesitas saber la ubicación en el eje X y en el eje Y. Para medir una fuerza necesitas saber la magnitud de esa fuerza, la orientación y el sentido de esa fuerza. ¿Hasta ahora vamos claros, chicos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos magnitudes derivadas, magnitudes fundamentales y cuáles son, si son escalares o son vectoriales. Ahora por su proporcionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que yo tengo un botellón con agua, ¿ya? Y esa agua tiene cierta propiedad. Si yo tomo una porción de esa agua y analizo características como la masa, el volumen, la cantidad de sustancia, la presión, la densidad y la temperatura, y al tomar una pequeña porción de esa agua, todas estas cambian, decimos que son extensivas. Si no cambian, decimos que son intensivas. Por ejemplo, tenemos el botellón de agua. Ese botellón de agua tiene una masa, tiene un volumen, tiene una presión, una densidad y una temperatura. Todas esas son características del agua que está dentro del botellón. Si yo de ese botellón tomo una porción, por ejemplo, sirvo un vasito con agua, ¿qué? De esas magnitudes que les comenté, ¿cuáles van a cambiar? La masa y el volumen. La masa y el volumen cambian porque estoy tomando una pequeña porción, ¿cierto? Cambio porque tomo una pequeña porción. Entonces, la masa y el volumen son magnitudes físicas extensivas. Es decir, que cambian dependiendo de la cantidad de la magnitud física que yo tenga. ¿Y cuáles son las intensivas? Las que no cambian. Por ejemplo, tienes el botellón de agua, te sirves un poco en un vaso y es muy difícil que la temperatura cambie en ese pequeño momento, ¿ya? Entonces, la temperatura, la presión, la densidad no cambian cuando tú tomas una pequeña porción de la magnitud física que estés midiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las magnitudes físicas fundamentales de las que les habló el profe? Por favor, ayúdenme un poquito, alguno interviniendo. Me gustaría que interviniera de pronto alguien que no lo ha hecho. Por favor, Felipe Guachamín, ayúdame interviniendo con, si ya tenemos una definición de qué es una magnitud física y de cómo se clasifican, ¿qué magnitudes físicas estuvieron ustedes estudiando con el profe Gabriel? El tiempo, ¿El tiempo? ¿Sí? ¿No recuerdas nada, Felipe? No pasa nada. Si no recuerdas, no pasa nada. Solamente te recuerdo que estamos haciendo un sondeo de qué estuvieron. Juliana me está escribiendo al chat. Juliana, ¿no tienes acceso a algún micrófono? No, sí, profesora, que a veces se me hace más cómodo escribirle por el chat. Ya, no, por favor, en las sesiones de exploración como las que estamos haciendo, es fundamental que, chicos, ayúdenme con audio y video.
porque no les conozco, soy profe nueva, necesito ubicarlos a cada uno de ustedes. Entonces, Julián, dime por favor y apoya un poquito a Felipe con las magnitudes físicas que trabajaron con el profesor, con el profe que salió, y si es posible, ayúdame un poco con un ejemplo de cada una de ellas. Si no estoy mal, trabajamos con el tiempo Muy y con la bien. longitud. ¿Ya? Porque ¿Solo eso trabajamos? Sí, porque trabajamos mucho con lo que es unidad del metro y los segundos. Ya, entonces esperas. ¿Qué mide los segundos? Metros por segundos. Ajá, solo segundos. ¿Para qué utilizas tú la palabra segundos? Para cortas distancias de tiempo. Más o menos. No sé si estoy bien. A ver, sí. Pero fíjate que me estás confundiendo dos palabras. Me dices distancias de tiempo. Si tú dices distancia, es una medida de longitud. Si tú dices tiempo, si dices segundos, es una medida de tiempo, ¿ya? Es una cantidad de tiempo, una cantidad de distancia, no una distancia de tiempo, ¿ya? Ya, profe. Perfecto, corazón. Otro chico que quiera intervenir, por favor, solamente trabajaron con longitud y tiempo. Pero verán, además de la longitud de tiempo, tenemos la masa. ¿No hablamos de masa con el profe? Tenemos temperatura, tenemos corriente eléctrica, tenemos cantidad de sustancia o materia y tenemos la intensidad luminosa. Esas son nuestras 7 magnitudes físicas fundamentales que tenemos que conocer. Y a partir de ellas podemos obtener las medidas físicas que son derivadas, que aquí sí tenemos un montón, como el área que se desprende de la longitud, el volumen que se desprende del área, la densidad que se desprende de la masa, la velocidad se desprenden de la distancia y del tiempo. Todas ellas son a partir de las fundamentales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Por favor, en este momento que estoy primero de física, en este momento quiero que estamos haciendo un repaso muy somero de las magnitudes físicas. ¿Algún chico que quiera, por favor, en este momento hacer un recuento de lo que vimos y que pueda hacerme una retroalimentación de lo que vieron con el profe, hasta dónde llegaron o no? Carlos García. ¿Estás? Sí, profe. Ya, por favor, de lo que hablamos hasta el momento, hazme una relación con lo que viste con el profe Gabriel. ¿Puedes? No me acuerdo, profe. De nada. ¿Estás en cero? No pasa nada, yo solamente necesito saber hasta dónde saben ustedes. Julián Tobar, ¿tú puedes hacerme, por favor, en estos momentos, un pequeño resumen de lo que vimos hasta el momento en esta pequeña y cortísima clase con lo que vieron con el profesor Gabriel? La verdad, profe, solo me acuerdo justo de lo que estamos hablando de las magnitudes. Eso es lo único que te acuerdas. Muy bien. Sí. Rafaela Rodríguez, tú, por favor. También lo mismo que mencionó mi compañero. Ya, entonces, verán, ustedes son los chicos que dieron más material de física entre primer año, segundo año y tercer año. Entonces tuvieron un avance increíble. Y ese avance me están diciendo que no se acuerdan de nada. Eso es algo que a mí me preocupa muchísimo. ¿Ya? Entonces, a ver, la clase está a punto de terminar porque es solamente una horita de clases. Yo solo... Dime.
Es que creo que es porque fue, o sea, mucho tiempo como sin la clase y por eso no nos acordamos bien. Exactamente, no pasa nada, yo entiendo eso, pero como vieron tanta materia, necesitamos hacer de una manera muy rápida, muy veloz, una nivelación. Necesito, chicos, que este tema que acabamos de hablar aquí en una horita, hagan la siguiente tarea que les estoy mostrando en pantalla. Les puse en la plataforma, chicos, una actividad en la que tienen que hacer un mapa mental de las magnitudes físicas que les acabo de comentar. Es un mapa mental. Vimos también caída libre. Claro, mi amor, viste caída libre, pero fíjate que la mayoría de tus compañeros todavía no tiene claro el primer tema de las magnitudes físicas. Y en caída libre yo necesito que ustedes dominen qué es el tiempo, qué es la velocidad, qué es la posición. Si no dominamos las magnitudes físicas, no podemos avanzar porque muchos chicos no van a tener el conocimiento que requieren. Entonces, por favor, entiendo que tienen más tarea de las otras materias, pero necesito que se tomen un poquitito de tiempo para física y me realicen la siguiente actividad. Es un mapa mental. ¿Conocen lo que es un mapa mental? ¿Saben hacer un mapa mental? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, van a hacer, por favor, para el día de mañana, tienen que entregar antes de finalizar la noche del día de mañana, tienen que hacer un mapa mental en el que van a escribir qué son las magnitudes físicas, cómo se clasifican y cuáles son los símbolos que se usan para cada magnitud física. ¿Ya? Es un trabajo completamente libre, chicos. Es un trabajo en el que ustedes pueden hacerlo en hojas de papel, pueden hacerlo en computador, pueden hacerlo con un video, pueden hacerlo de la manera que ustedes deseen. ¿Ya? Un trabajo sencillo, la creatividad está completamente abierta y si gustan por motivos, si gustan, solo si gustan por motivos de tiempo, los que quisieran hacerlo en pareja o en grupo, está perfectamente autorizado siempre y cuando los grupos no excedan las 4 personas, ¿ya? Si desean hacerlo en grupo, les agradezco que todos los integrantes suban a la plataforma la evidencia de su trabajo, ¿ya? Hagan esto, chicos. Vamos a hacer unas 3 clasecitas de repaso de todo lo que vieron con el profe. Hoy fue una clase para conocernos un poco, para ponernos en contexto de qué vamos a trabajar y para subsanar lo primordial, que es que tienen que conocer ustedes con qué unidades vamos a medir en su curso de física, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? Profe, o sea, el trabajo se puede hacer también solo, ¿cierto? Si tú quieres, lo haces solo. Si tú quieres, lo haces en pareja. Es como tu disponibilidad de tiempo, tienes que hacerlo. Tienen que enviar la tarea, si lo hacen en grupo, el jefe de grupo, coordinador de grupo, que ustedes se van a encargar de designar, envía la tarea por la plataforma. Y el resto de los compañeros tienen que enviar evidencias de que estuvieron trabajando. ¿Sí? Si lo hacen solos, simplemente suban su tarea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro qué es la tarea que tienen que hacer? ¿Sí? Juliana me Sí, dice que profe. quedó claro. Sí, profe. Ya, entonces les digo, chicos, la próxima clase que vamos a tener nosotros, ya les indico. Recuerden que esta semana vamos a tener un poco más de clase. El día de mañana. Mañana a las 9 de la mañana tenemos clase nuevamente. ¿Ya? Es una horita nada más. Vamos a avanzar, por favor, al siguiente tema que trabajaron con el profe. Y requiero que para el día de mañana ya hayan subido a la plataforma que les estoy indicando, esa tarea que les estoy indicando, para comenzar a trabajar en base a esa tarea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe.
Perfecto, chicos. Entonces, hasta este momento estás finalizando la clase con ustedes. Tienen que pasar a su siguiente asignatura. Muchísimas gracias por conectarse. Bienvenidos al nuevo curso de física. Vamos a ver que vamos a avanzar mucho más rápido que con el otro profe, porque ya estamos simplemente retomando algunos conocimientos que tienen previos. Les envié mi correo institucional. Por favor, cualquier duda de alguna tarea que no fue calificada, de alguna corrección que no les fue enviada, o si tienen tareas pendientes por entregar, háganmelo saber antes del día viernes a través del correo electrónico. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Un gusto, chicos. Entonces, hasta este momento terminamos la clase por el día de hoy. Nos conectaremos, Dios mediante, el día de mañana, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, Chao. profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe.